Pasamos a continuación a la intervención por parte de PUE. PUE se dedica a la formación, a la consultoría y a la certificación. Su director técnico es Sergio Rodríguez de Guzmán, quien dirige además la unidad de consultoría de PUE. Sergio trabaja en casos prácticos de Big Data, trabaja con Cloudera ya desde el 2010 y eso es mucho tiempo. Por lo tanto, nos habla con mucha propiedad de lo que nos vas a presentar enseguida. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias. Pues sí, un poco el enfoque de esta presentación es, cuando nos planteábamos que podíamos contar en esta sesión, es sobre todo tratar de aterrizar todos estos casos de uso que se están viendo a lo largo de estas jornadas, ¿no? Son casos interesantísimos, las posibilidades son infinitas. Sobre todo, al final, quien mejor conoce cada caso de uso es el propio cliente. Tú puedes ir con diferentes casos de uso, proponer, esto se puede hacer así, de esta forma, en Estados Unidos están empezando con esto y esto llegará aquí de esta u otra manera, pero en realidad quien mejor conoce el caso de uso al final y quien mejor conoce su historia es el propio cliente, ¿no? Entonces, para que estos casos de uso funcionen, al final hace falta una plataforma sobre la que poder trabajar, sobre la que poder implementar los desarrollos, que esto funcione y que además la plataforma nos podamos olvidar de ella. Entonces eso es lo que nosotros cuando empezamos a trabajar con Cloudera prácticamente desde el principio y hemos visto cómo ha ido evolucionando todo esto, hemos tratado de, bueno, lo que se trata al final de la plataforma es que sea una ayuda en todo esto y sea lo más sencillo de gestionar y lo más sencillo de mantener. Y la idea de esta presentación es un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son los... Ahora ya tengo claro cuál es mi caso de uso, qué necesito para poder empezar a desarrollarlo, a trabajarlo y a poder darle valor a esta solución. Como comentábamos, PUE, que es una empresa que nace aquí en Barcelona, su origen es sobre todo la parte de formación oficial. De hecho, bueno, pues ese acuerdo con Cloudera inicialmente es un acuerdo de formación, pero que muy rápidamente terminó derivando en la parte de consultoría, sobre todo desde el punto de vista de los sistemas, de cómo podemos definir la arquitectura inicial, hacer la toma de requisitos inicial, qué es lo que necesito, qué recomendaciones son las mejores, qué productos son los que pueden ayudarme a conseguir llevar a cabo ese caso de uso o los múltiples casos de uso que se puedan encontrar en un sistema. Y a partir de ahí, pues, llegamos a un acuerdo con Cloudera, siendo pues, el primer Silver Partner Integrator que había precisamente aquí en España, que aunque Silver es algo realmente complejo de conseguir, ¿no? No por hecho de ser Silver, parece que es menos, ¿no? Entonces, ya os digo que el enfoque dentro de esta presentación es, sobre todo, vale, ya tengo mi idea clara, qué es lo que quiero hacer, tengo algo maravilloso con lo que puedo empezar a crear valor, ¿qué necesito para todo esto? Bueno, pues nosotros en cada uno de los proyectos en los que hemos ido trabajando, a la hora de precisamente empezar a arrancar un proyecto de Big Data, lo primero es que casi todo el mundo quiere empezar con una prueba de concepto, nadie empieza ya desde el principio con un clúster enorme, sino que bueno, empiezan con pruebas de concepto, de clúster pequeños, con poco volumen de datos, ver que esto realmente puede responder a lo que necesito. Pero sobre todo, ¿qué inversión en infraestructura voy a necesitar? ¿Esto es mejor con máquinas mías? ¿Puedo trabajar en la nube? Pues la verdad es que al principio, si hablamos prácticamente hace 3-4 años, al principio, que es relativamente poco, siempre la recomendación era trabajar con hardware físico, ¿no? Y las máquinas, necesito máquinas físicas dedicadas a esto. Poco a poco, lógicamente, el mensaje ha ido variando porque, evidentemente, tienes que dar la posibilidad de poder trabajar en cloud, ya sea Google Cloud, Amazon, Azure, la que sea, ¿no? Entonces eso, evidentemente es un problema. ¿Puedo trabajar con hardware físico? ¿No? ¿Puedo trabajar con el cloud? ¿Es sencillo? ¿Qué costes lleva? Estos son los primeros problemas que aparecen. Temas de seguridad y compliance. Claro, al final, ¿dónde están los datos? Y muchas veces estos datos son datos muy sensibles, ¿no? Creo que ha salido ya varias veces en las charlas que ha habido en estos 2 días. ¿Esos datos de quién son? ¿Cómo de críticos son? ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Dónde están alojados? ¿No? Y sobre todo, el nivel de seguridad, ¿cómo de exigente es en ese sentido? ¿Quién puede acceder? ¿Cómo accede? ¿Qué aplicaciones acceden a esos datos? Es algo bastante importante
y que preocupa en la mayoría de los casos. Oye, esto tiene que estar protegido. ¿Puedo controlarlo o no lo puedo controlar con esta plataforma? Con Big Data, con Hadoop, ¿vale? Temas de sizing, del dimensionamiento de la arquitectura. Lo necesito en batch, es tiempo real, es obligatorio que sea en tiempo real, ahora casi todo el mundo, ahora está muy de moda, ¿no? Lo del real time, ¿es realmente necesario que sea en tiempo real o podemos trabajar en batch? Hay veces que es preferible tener las respuestas precalculadas en lugar de trabajar en tiempo real, que puedes tener un fallo en tiempo real también, ¿no? Entonces, en según qué casos puede ser interesante. Bueno, pues una de las primeras cosas a tener en cuenta. ¿Cuál es el dimensionamiento de la arquitectura? El número de nodos que voy a necesitar. El ecosistema, lo que se llama muchas veces el ecosistema de Hadoop. Aquí, claro, siempre que aparecen las arquitecturas de hemos usado esto o vamos a usar esto otro, claro, al final tienes que si Spark, MapReduce, Kudu, bueno, Impala, HBase, bueno, empiezan a salir nombres, Scoop, Flume, Kafka, podemos enumerar un montón de animales y de productos, entonces es algo que al final es un problema elegir cuál es el producto adecuado y sobre todo integrar ese producto, que es lo que ya veremos que puede solucionar y puede ayudar en ese sentido Cloudera. Pero el que todo hable entre ellos, que además sea seguro y que se autentique contra un sistema seguro y que es muy complejo al final coordinar todo esto, porque no es una única herramienta, es un ecosistema de herramientas. El soporte. El hecho de tener que el soporte que me da la empresa o el producto en cuestión no sea un problema, que cuando necesito ayuda la tenga e incluso que la ayuda no sea reactiva, sino proactiva. Eso también es una preocupación bastante habitual a la hora de trabajar con este tipo de proyectos. Y la facilidad de uso, por supuesto. ¿Cómo de complejo? ¿Qué tipo de roles voy a necesitar para gestionar una plataforma? ¿Es suficiente con el equipo que tengo? ¿Lo tengo que formar? ¿Qué tengo? ¿Analistas? ¿Tengo científicos de datos? ¿Necesito administradores? ¿Cuáles son los roles de personas que voy a necesitar? Entonces eso es algo también bastante preocupante en el inicio de cualquiera de estos productos. Esto pensando que ya hemos pasado por la fase de que ya tenemos claro qué es lo que queremos hacer, que eso es lo primero. ¿Qué es lo que queremos hacer con todo esto? Respecto a cada uno de esos puntos, sí que nosotros que trabajamos, incluso formamos al soporte del propio Cloudera a nivel europeo, es un soporte que es increíble en ese sentido. Y probablemente muchos de los de aquí habéis tenido que trabajar con casos de soporte, abrir casos de soporte y demás. Aquí es al revés, aquí te llaman ellos. Aquí se ponen en contacto contigo para decirte, oye, mira, tal y como está funcionando tu clúster, se generan métricas, por supuesto, agregadas, anónimas y demás, que van al propio clúster de Cloudera. Podrías cambiar estos parámetros y esto mejoraría el rendimiento de tu clúster. Son ellos de forma proactiva los que proponen cambios en la configuración de tu clúster de Big Data y cómo podrías optimizarlo, qué tipo de queries son las que estás haciendo y cómo mejorar todo eso. ¿Vale? Entonces no es solamente un soporte reactivo, sino también un soporte proactivo, lo cual es bastante interesante. En cuanto a la propia plataforma de Cloudera, para quien no conozca Cloudera, es algo así como Red Hat sobre lo que es a Linux, pues Cloudera es lo que es a Hadoop en ese sentido. De hecho, el propio creador de Hadoop trabaja con Cloudera, Dashkatin, y lo que hacen al final es simplificar todo lo que es el despliegue de una infraestructura de Hadoop para que eso sea lo más sencillo posible y lo más automático posible, con un montón de características que iremos comentando. Pero al fin y al cabo es la parte empresarial de Hadoop, como si dijéramos. ¿De acuerdo? De hecho, ahí es donde aparece la parte de Cloudera Enterprise, para que todo esto funcione, para que yo pueda tener un clúster de Big Data y que esto responda a ese tipo de problemas, ese tipo de expectativas. Tenemos toda la parte de procesamiento, del discovery de datos, ya sea procesamiento en batch, en stream, en real time, en near real time, en lo que sea necesario. Tenemos la posibilidad de lanzar sentencias SQL de tipo search, todo está integrado dentro de la plataforma. Eso es lo principal, la principal proposición de Cloudera, entre otras que ahora comentaremos, es el hecho de que todo esté perfectamente integrado. Que no por el hecho de añadir un componente adicional, o dentro de la lista de componentes que están soportados, eso suponga un cambio en tu infraestructura, que haya que tocar configuración a bajo nivel, sino que todo eso sea lo más sencillo posible. ¿De
acuerdo? Desde el punto de vista del día a día de la administración y de la gestión. De hecho, para que os hagáis una idea, hace 5 o 6 años el clúster más grande que había de Hadoop era el de Yahoo, que eran 4.000 y pico nodos. Y el clúster más grande que hay hoy en día de Hadoop es, no puedo decir el nombre, pero son 40.000 nodos. 40.000 nodos, donde la principal preocupación con Cloudera, la principal preocupación en la administración de ese clúster es el tiempo que se invierte en reemplazar discos. No en lo complejo que es administrar 40.000 nodos, sino que claro, con 40.000 nodos el mean time between failures de los discos es muy pequeño, con lo cual hay que estar cambiando discos todos los días. Esa es la principal preocupación. Pues tenemos la parte de rendimiento, la simplificación en la gestión y, por supuesto, el tema de la seguridad, que es la parte estrella de Cloudera ahora mismo, que luego comentamos. Es un procesamiento open source. Cloudera sí que es cierto que tiene determinados componentes que considera vitales en su día a día, de que los deja, digamos, como exclusivos de la parte enterprise, pero el resto es todo open source y es uno de los mayores contribuyentes a cada uno de los productos open source, ¿de acuerdo? Tenemos el Cloudera Enterprise Data Hub, cada uno con su diferente modelo de licenciamiento y demás, arquitecturas, ahí está, esto es lo que quería mostrar, ¿de acuerdo? Toda la parte de analíticas de SQL, motores de búsqueda, Machine Learning, con Spark, es otro de los elementos más importantes, todo está integrado, ¿de acuerdo? Y no exige de configuraciones complejas ni nada por el estilo. A su vez tiene también toda la parte de integración con las aplicaciones de terceros, que es otro de los puntos también que suele ser bastante importante en este sentido. Yo ya tengo mi sistema de monitorización, necesito adaptarme a la monitorización del clúster. ¿Cómo llevo esto? Bueno, pues evidentemente toda la integración que tiene con aplicaciones de terceros es bastante importante en ese sentido. Acelero. Bien, yo creo que una de las cuestiones también interesantes es la parte de la gestión, ¿de acuerdo? Ahí es donde está Cloudera Manager, una interfaz web desde la que controlar absolutamente todo el clúster, desde clústeres muy pequeños, de 5 o 6 nodos, hasta clústeres de 40.000 nodos, un único punto de gestión. Hablábamos también de dónde controlar, dónde desplegar el clúster, en infraestructura física o en cloud. Bueno, pues incorpora Cloudera Director, que despliega de una forma rápida, ya sea en Amazon, en Azure, en Google Cloud, en cualquiera de las 3 plataformas, es capaz de desplegar rápidamente un clúster en cuestión de minutos. ¿De acuerdo? El tema del soporte de Spark de Cloudera fue la primera distribución que incluyó Spark dentro de la propia distribución, con la posibilidad de ejecutar procesos Spark, ¿de acuerdo? Por supuesto, los primeros que dábamos formación de Spark también en la parte de formación, ¿de acuerdo? También como ese Product Latest News, desde hace poco se ha liberado Apache Kudu, ¿de acuerdo? También es otro de los componentes de hace prácticamente semanas, que nos permite trabajar con inserciones a nivel de hacer inserciones y trabajar como una especie de, bueno, con llamadas SQL y almacenar los datos de tipo SQL, es algo una de las características que le faltaba a Hadoop en ese sentido. Bueno, pues Apache Kudu, que es el principal contribuyente de Cloudera, ya está disponible en ese sentido. Y para ir terminando, la parte de Data Governance, ¿de acuerdo? Que es otro de los elementos también más preocupantes en ese sentido. La parte de Data Governance, al final, con Cloudera Navigator tenemos la gestión del linaje de los datos, quién accede, desde dónde accede. Hay una optimización incluso de los tipos de queries, cómo se accede a los datos, cómo se pueden mejorar las queries. En base a lo que tú estás haciendo, te propongo cómo puedes mejorar ese acceso a los datos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente como seguridad, sino como calidad del dato, ¿de acuerdo? Y de los tipos de accesos. Bueno, esta es también la parte de Cloudera Navigator. Hacer un profiling de la carga de los esquemas, el discovery del modelo de datos, cómo puedes acceder a los datos en base a los tipos de datos, cómo están almacenados, sobre todo cuando son estructuras o datos no estructurados, ¿de acuerdo? Tenemos también, bueno, pues, la parte de seguridad, que aquí es donde más foco ha hecho Cloudera en ese sentido, en que todos los datos, el acceso esté cifrado, toda la transmisión de los datos sea segura,
el acceso a cualquier dato de cualquier persona está controlado a nivel, la granularidad es realmente espectacular en ese sentido. Y sobre todo es la única distribución ahora mismo de Hadoop, y eso se puede decir con toda la tranquilidad del mundo, que pasa la auditoría de nivel de PCI. ¿Vale? El PCI es el estándar definido por Mastercard, Visa y demás, donde el nivel de seguridad que requieren este tipo de entidades es el más alto en cuanto a seguridad, y Cloudera ha trabajado junto con Mastercard precisamente para llevar a cabo este nivel de seguridad de los datos. ¿De acuerdo? Y ya por último, para finalizar, yo creo que esta es una de las slides y una de las presentaciones más interesantes en este sentido. Al nivel de seguridad, que es quizás donde está la mayor preocupación ahora mismo. Bien, seguridad perimetral está hecho, ¿de acuerdo? Mediante autenticación con Kerberos, los usuarios tienen que acceder, autenticarse, tener un ticket y demás. Acceso a los datos, ahí tenemos Apache Sentry. El acceso al el nivel de acceso, la granularidad del acceso a los datos, el más fino posible. Hecho, ¿de acuerdo? La visibilidad de los datos, quién accede, cómo accede, desde dónde accede. ¿Vale? Navigator, hecho. Protección de los datos, cómo de securizados están, los niveles de cifrado y demás. Navigator también, Cloudera Navigator, hecho. ¿De acuerdo? Luego, toda la parte de seguridad está completa en ese sentido. Y ya la última transparencia, pues simplemente, ¿qué aporta Cloudera en todo esto? Pues precisamente que todo esté integrado, que todo sea sencillo de configurar, que trabajar con los diferentes componentes del ecosistema de Hadoop no sea complejo como es ahora mismo si intentáramos hacer desde la versión directamente open source. Eso es lo que aporta Cloudera en todo esto, ¿de acuerdo? Y PUE, como tal, como partner de Cloudera, pues precisamente a ayudar a esos despliegues y a trabajar en esos despliegues de cada uno de los clústeres y cada una de las soluciones. Gracias.